Bueno, buenas noches. Vamos a dar comienzo a la charla formativa. Nos ponemos en la presencia de nuestro Señor y rezamos todos juntos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Bueno, pues a petición de nuestro director espiritual, pues una breve introducción. En primer lugar, daros las gracias por vuestra asistencia. Hoy nos encontramos, digamos, en el primer acto, aparte de la presentación, el primer acto del 75 aniversario. Hoy arrancamos con esta formación cristiana que, bueno, siempre es necesaria y más en el tiempo en el que nos encontramos, en plena Cuaresma. Hoy el motivo de la formación es el Calvario y, bueno, vamos a disfrutar de la explicación que nos va a dar José Luis de qué es el Calvario en el día a día. Nada, no entretengo más, que José Luis... Ya te veo, Torba, voy allí. Te puedes sentar, sí, para eso estás casado. Bueno, buenas noches. Muchas gracias por la presentación. Y como yo suelo siempre decir en estas cosas, lo importante no es que seamos muchos ni pocos, sino que somos los que estamos. Y entonces, pues, encima que con los medios modernos que tenemos lo van a grabar todo, pues entonces mucho mejor. Así que da todo constancia para que se lo pongamos a los futuros. Cuando me encarga esta tarea, yo me gusta distinguir entre una charla y una catequesis. Son dos cosas totalmente distintas y una meditación. Hemos hecho una mezcla, o al menos he tratado de hacer una mezcla entre una charla y una meditación, para que de alguna manera nos ayude a descubrir especialmente qué es lo que hacemos, o qué es lo que hacéis vosotros especialmente, cuando lleváis el trono del Señor. Pero no hablándolo desde el punto de vista de quien dirige el trono, técnicamente, de cómo lo tenemos que coger o cómo lo tenemos que llevar, sino más bien desde el punto de vista de la fe y de los sentimientos. Y me preguntaba cuál era la finalidad de esta charla. Pues la finalidad de esta charla es muy sencilla: propiciar en todos los que hemos entrado hoy por esta puerta, leer la pasión de nuestro Señor Jesucristo en la Biblia a través de cualquiera de los evangelistas. Damos por supuesto que nos hemos leído, que hemos escuchado la pasión, pero a veces podemos correr el riesgo de no haber cogido el texto directamente y haberlo leído. Y es bueno que lo cojamos sin miedo. Y también tomar conciencia de aquello que portáis especialmente vosotros sobre vuestros hombros. ¿Qué significa cargar el Calvario sobre vuestros hombros? ¿Y qué significa llevar el Calvario por las calles de nuestra ciudad? ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues de una manera muy sencilla. Entraremos en 3 momentos que nos acercarán al Calvario a través de los evangelios sinópticos. Los 3 evangelistas, por si no sabemos lo que son los evangelios sinópticos: Lucas, Mateo y Marcos. A través de San Lucas nos acercaremos a María y el justo sentido de la cruz. Con Marcos descubriremos el auténtico sentido de la pasión. ¿Qué significó esta para las primeras comunidades? ¿Qué significó en aquel momento? ¿Y qué significa ahora para todos nosotros? Por último, con Mateo reflexionaremos sobre la muerte de Dios. No nos vamos a centrar exclusivamente en esa imagen que recorrerá las calles de nuestra ciudad, en la que vemos a María al pie de la cruz junto a San Juan Evangelista. Trataremos de comprender los acontecimientos que nos llevan a ese momento, pero también lo que después ocurre para toda la humanidad con la muerte del Salvador. Y todo ello tratando de responder a la pregunta que nos ha reunido hoy con la que comenzábamos. ¿Qué significa procesionar el Calvario por las calles de nuestra ciudad?
Y como decíamos, nos acercábamos al Evangelio de San Lucas, la cruz de María y el justo sentido de la cruz. La figura de María es más intensa de lo que podemos solamente visualizar en nuestra imagen de Nuestra Señora de los Dolores. Creo importante tener en cuenta en esta reflexión asociarnos a ella viendo en ella un discípulo que quiere recorrer un camino con dos extremos. El primero, Nazaret, y el otro, con los apóstoles en el cenáculo. Su experiencia del misterio pascual tiene el momento culminante bajo la cruz, sabiendo que el evangelista Lucas no recuerda el episodio y pasa directamente a presentarnos a María en la iglesia. Lucas es el que muestra con mayor intensidad y presión los acontecimientos preparatorios. Tras el primer entusiasmo por el anuncio del ángel, va mostrando posteriormente los momentos oscuros con el momento culminante de María en la cruz y María en la iglesia. De ahí podemos entender aún con más dura el dolor que ella sufrió con el Hijo. El misterio de la preparación. Fijemos nuestra atención en el relato de la Anunciación. Nos dicen estas palabras, María se turbó y se preguntaba qué saludo era aquel. Ese se turbó es de por sí muy fuerte, es una alteración interna. Por lo que llegamos de María, ella era una mujer poderosa, de firmeza, de propósito, de dedicación. Y se da cuenta que Dios interviene turbando, que Dios entra en su vida con ella se pregunta, esta intervención divina, ¿cómo se da? Siente que es feliz, tocado por ese poder, sabe de la suerte alcanzado por él, cambia toda su existencia, como cambió la de Jeremías o la de los demás profetas. Dios viene a molestar. Ya aquí se anuncia la cruz en la vida de María, en su dejarse tomar en brazos por la acción de Dios. Recordamos en ese anuncio, cuando en ese diálogo habla con el ángel y ella le manifiesta, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Se repite el mismo sentimiento, pero con un matiz. Aunque sabe que su vida personal se le escapa, ella sigue disponiendo de su sí, de su buen propósito. Por fin llega el momento de la respuesta conclusiva de María, con esa frase que todos conocemos. Aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según su palabra. La expresión, aquí está la esclava, indica una confianza total y por ende es bastante dura. La vida de María está, pues, confiada al querer de Dios, que puede tomarla y hacer con ella lo que quiere. Confianza sin límite. Ha ratificado alegre y serenamente lo que el Señor le ha hecho comprender. Este misterio de la preparación pasa a un segundo momento en la vida de María, el primer entusiasmo. Arrebatada por el poder de Dios, llega el momento de la alegría, con la visitación. Bendita tú entre las mujeres, le dice su prima Isabel. No se puede tener mayor alegría. Es el culmen de la exultación, porque Dios ha producido en ella algo que la hará dichosa, su propio Hijo. Vendrá el tiempo en el que tenga que sufrir por la humillación y la soledad. Pero ahora se expresa la verdad de Dios a través de Isabel, que la proclama como alguien dichosa.
El Magnificat es el canto evangélico por excelencia. No habla este canto específicamente del sufrimiento, pero por su parte alude a él, dando también su sentido. El sufrimiento no es terminal, sino que es abandono en el poder de Dios que interviene en las vicisitudes humanas, insertándose en esta convulsión, porque nos ama y porque quiere colmar nuestra pobreza con su plenitud. Continúa María esa vida, ese camino hacia la iglesia, hacia los discípulos, ese camino que empezó en Nazaret, pasando de ese misterio de la preparación y de ese entusiasmo a lo que podemos llamar los momentos oscuros de María. Empiezan pronto. El nacimiento del Salvador. María, por su parte, nos dice San Lucas, guardaba todas las cosas en su corazón. María está viviendo ya su crecimiento interior dispuesto por Dios. En cuanto madre, debería sentirse el centro de todos los acontecimientos, como se sienten las madres centro cuando nacen sus hijos. Pero en realidad, los acontecimientos le muestran desde el principio que aquel hijo se le escapa. Es más grande que ella. El hijo es el centro de atención y del interés. Desde este momento aprende a hacer todo por Jesús, incluso a retirarse en el escondimiento. Podemos verlo en los episodios de la Iglesia. Los momentos de oscuridad. Este niño está destinado para que los pensamientos de todo, y a ti una espada te atravesará el alma. Lógicamente podemos determinar qué es la espada, naturalmente enseguida en la cruz, pero el que refiere el episodio de Lucas, lo que nos mostrará a María, pero el que refiere el episodio, en este caso Lucas, no nos mostrará a María al pie de la cruz. Si queremos interpretar correctamente el episodio, el sentido de la espada que le atravesará el alma, la psique, se trata de un dolor muy grande y lacerante. No podemos verlo solo con el hijo que sufre y muere joven. Es algo más específico, conectado con el resto de la profecía de la que es respuesta María. La espada que atravesará el corazón de María quiere significar su participación íntima con Jesús. Contradicho, el ver a su hijo en unas contradicciones y rechazado. El verlo en medio de ambigüedades y el sentirse lacerada porque nadie acepta a ese hijo. Se divisa la vida de la madre estrechamente unida al ministerio de Jesús, a su sufrimiento, y al mismo tiempo por sentirse incapaz de remediar esos sufrimientos. Solo podrá contemplar pasivamente el misterio del Hijo, destinada a dejarlo emerger como signo de contradicción en el mundo y sin poder prestarle ningún tipo de ayuda directamente. Otro de los momentos de oscuridad, Jesús desaparece. Tu padre y yo te hemos estado buscando muy angustiados. ¿Qué es el dolor de María en la búsqueda del Hijo durante los 3 días? El de la madre que ha perdido al Hijo, el de la persona a la que se le ha confiado la responsabilidad de velar por Jesús y que siente que no la ha cumplido. Podemos también recordar los sentimientos de María cuando su hijo es expulsado de Nazaret y humillado frente a toda la ciudad. Ve el fracaso de Jesús, vive el sufrimiento de no poder hacer nada por él y comprende que está llamada a aceptar pasivamente este sufrimiento como manifestación
de la fuerza que tiene el Mesías. Esto le prepara para la cruz. Mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la cumplen. Jesús ya está viviendo su vida, está viviendo ya su ministerio. Y escucha y le dice estas palabras a María, las cuales ella escucha. No podemos negar que son unas palabras graves, duras y rigurosas. Hay una libertad absoluta en Cristo, libertad que se extiende a su misma madre. María es invitada a pasar, aun teniendo el privilegio de serle madre, por la vía del discipulado y de la escucha. Y llegamos al momento culminante. María junto a la cruz, María en la iglesia. María sigue participando en la vida pública de Jesús mediante la ausencia. Así nos lo manifiesta San Lucas, que ni la nombra. Pero ella hace realidad ese versículo de Hebreo que dice, en el sufrimiento aprendió a obedecer. Hay mujeres recordadas por San Lucas, pero no María. Podemos imaginarnos cómo vivió el rol de la pasividad y de adoración a la voluntad de Dios. Fue obediente desde el principio. A diferencia de Pedro, María acepta su rol desde el principio. En el Calvario está el grupo de las mujeres, pero María no tiene un rol personal. Lucas ve muy claro el rol de María en la iglesia. En el momento culminante de la fundación de la comunidad, está presente con los dos apóstoles. Nosotros podemos ver cómo se ha desarrollado el camino. María se ha dado a Dios y Jesús, ha entregado a Jesús a su misión, se ha liberado de todo aquello que en ella constituía, incluso mínimamente, cualquier tipo de posesión afectiva sobre el Hijo. Por eso recibe como don no la vida del Hijo resucitado, sino la comunidad primitiva. Habiendo entregado al Hijo, ahora es capaz de recibir la multitud de hijos. Pensemos a través de qué extraordinaria purificación pasó y cómo debió también ella sufrir viendo a Jesús, que ya no es ser suyo, en las manos de los hombres, entregado a los hombres, muertos por los hombres por su amor. Ahora sí, podemos comprender la escena de Juan mucho mejor. En la breve presentación de María junto a la cruz, que da a su presencia un valor definitivo y perenne, se explica cuanto Lucas nos ha hecho intuir. Al aceptar que el Hijo muera, a privarse de él por la humanidad, María acoge a otro, recibe a Juan y abre su corazón para recibir a los hijos de la Iglesia, para ser Madre nuestra. Viendo el pasaje de Juan, podemos considerar como el sí inicial la llevó muy lejos. Qué extraordinaria sucesión de acontecimientos interiores, imprevisibles para María. Jamás hubiera podido imaginarse el tormento de ser madre y de tener que desprenderse de su hijo, tener que abandonarlo en manos de los hombres. Jamás habría pensado en tener que aceptar que el amor de Dios a los hombres fuera tan grande que conllevara la muerte del Hijo y tanto sufrimiento por su parte. En definitiva, ¿qué procesionamos en el Calvario por las calles de nuestra Málaga? A una madre al pie de la cruz que nos ayuda a comprender los acontecimientos internos de nuestra vida. Acontecimientos ante los cuales nos sentimos impotentes y mudos. Ella nos muestra realmente la fuerza de Dios presente en su vida y en la nuestra. Ella nos muestra realmente la fuerza de Dios que nos ayuda a caminar. A ella le pedimos que interceda por nosotros, de modo que experimentemos la fuerza y el amor de Dios en cada una de nuestras existencias.
ella nos dice, contemplando la cruz, que hemos de vivir el desapego de nosotros mismos, que estamos llamados a desprendernos de todo por los demás. Debemos vivir en esa libertad para amar, amando a Dios y a los demás. Que nuestra vida está jalonada por los momentos de alegría y de entusiasmo que Dios nos regala, que Dios tiene un proyecto para cada uno de nosotros, el cual, aunque algunas veces no lo comprendamos, es el nuestro, por el que debemos luchar para ser felices. Todo eso será llevado en hombros por las calles de Málaga, para ayudar a tomar conciencia a propios y extraños, a conocidos y desconocidos, a paseantes y a aquellos que sorpresivamente nos encuentren. Y vean a María al pie de la cruz, que es la mujer valiente que nos acoge como hijos para llevarnos al proyecto del Hijo. San Marcos nos ayuda especialmente a descubrir la pasión de Jesús. También, aunque procesionamos el Calvario, llevamos a Cristo y llevamos al crucificado. Y para entender ese momento del Calvario que hemos ido recordando, debemos descubrir el auténtico sentido de la pasión. ¿Cuáles son las preguntas que nos surgen sobre la pasión? La reflexión de la pasión es siempre, por muchos motivos, muy difícil. Como históricamente había podido suceder un hecho semejante. Si lo miramos razonablemente, no había motivo para hacer morir a Jesús. Otra de las grandes preguntas que las comunidades se hacían era: comunidad, ¿qué puede tener de grande una muerte de ese tipo? No hay menos humano que la muerte. No hay una situación que sea menos el mismo. Precisamente es dirigido a la muerte. Esto es, para la vida, fue afrontada por Jesús, constituye precisamente el misterio de los misterios. Es realmente inexplicable por qué Jesús, la vida misma, quiso someterse a todas las expresiones de degradación humana que tiene inscritas la misma muerte. La Iglesia primitiva, dado la cercanía de la muerte de Jesús, tenía ese gran problema. ¿Cómo leer tal realidad de por sí ilegible? ¿Cómo darle sentido? Y todo ello desde un doble punto de vista. Desde el punto de vista del hombre, ¿cómo leer todas las demás realidades de la vida que parecen carecer de sentido, que parecen pura pérdida y por ende no se quiere? Desde el punto de vista también de Dios, como Dios podía estar con Jesús también en la pasión y en la muerte. La respuesta nos la da San Marcos. Marcos para todo esto dedica 2 capítulos. El largo relato es la respuesta para las comunidades primitivas. Para nosotros, que podemos tener las mismas preguntas, la pasión requiere una larga consideración que va a ir respondiendo a todas estas cuestiones. La pasión no es algo accidental, pero es Jesús mismo el que ha aceptado el fondo de extrema humillación. Entonces empieza a adquirir su sentido, porque se convierte en un acto humano de Jesús. ¿Cuáles son los episodios en los que Jesús manifiesta ese hágase tu voluntad? La unción de Betania, donde Jesús dice: ha hecho lo que ha podido, se ha anticipado a ungir mi cuerpo en la sepultura. Jesús va hacia el misterio de la degradación humana y lo acepta conscientemente en la cena en varios momentos. El Hijo del Hombre se va según está escrito de él. Esta es la sangre que será derramada por todos. Y finalmente en Getsemaní,
la última palabra que recoge el tema. No sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Toda la pasión ha de ser meditada reintroduciéndola, por así decirlo, en lo íntimo del corazón del Señor, que se enfrentó con este hecho trágico voluntariamente. Jesús se enfrentó con la muerte porque quiso salir a nuestro encuentro, hasta el fondo. No quiso echarse atrás frente a ninguna consecuencia de estar con nosotros, confiando completamente en nosotros. Cuando llegamos las situaciones extremadamente difíciles de darle sentido, la aceptación, a veces se hace extremadamente difícil darle un sentido, porque no nos sentimos libres ni desprendidos frente a nosotros. Así podemos debatirnos durante años en un estado de malestar, de rebelión interior, contra situaciones que no somos capaces de aceptar. A veces la cosa más pesada de aceptar somos nosotros mismos. Jesús nos enseña que mientras no lleguemos a una aceptación consciente y libre, nuestros sufrimientos no tienen realmente sentido. Empiezan a tenerlo cuando los miramos de algún modo a la cara, como hizo Él, y los aceptamos con Él. San Marcos nos presenta, para irnos explicando y dando respuestas al sentido de la pasión, una serie de cuadros, una galería de cuadros. La pasión de Marcos hemos de meditarla como si fuera una galería de cuadros que nos van mostrando situaciones humanas, confrontaciones con personas. Los diversos personajes entran en confrontación directa con Jesús, viviendo cada uno el misterio de su llamada y de su toma de posición cara al reino. Jesús continúa en la pasión su misión de anunciar el reino a las personas más diversas y alejadas, a aquellas que más van a rechazarlo para estar con nosotros hasta el fondo. Entonces es posible meditar la pasión como una serie de episodios, de situaciones en las que Jesús sigue siendo heroicamente el maestro bueno que enseña a perder la vida y a recobrarla, a negarse a sí mismo, a tomar la cruz, a hacerse siervo y esclavo de todo. Es bueno contemplar a través de una lectura pausada un cuadro tras otro, considerando el misterio del reino como la semilla evangélica que recibe respuestas diversas. Indico 14 que pueden eventualmente servir como un vía crucis: Jesús y Judas, Jesús y los guardias, Jesús y el Sanedrín, Jesús y Pedro, Jesús y Pilato, Jesús y Barrabás y la multitud, Jesús y los soldados, Jesús y Simón de Cirene, Jesús y los crucificados, Jesús y los esbirros, Jesús y el Padre, Jesús y el centurión, Jesús y las mujeres junto a la cruz, y Jesús y sus amigos. Una galería de personajes estos que se confrontan con la semilla del reino. En las escenas hay una cierta progresión increciendo de continuo de humillaciones. Otro particular de las escenas es el silencio de Jesús. Todos se mueven en torno a Jesús como un dramático tío vivo, con su silencio que lo domina todo. Contemplemos el contraste entre personas que se agitan, que dicen y hacen una cosa y otra, y Jesús, que con su silenciosa presencia está en el centro, dominando una situación caótica y convulsa. Por fin la última palabra, el grito: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Se expresa el fondo del camino de la cruz, recorrido hasta el fondo de la desolación, pero al que a la vez se manifiesta una confianza inmensa. A partir de la 11ª escena, Jesús y el Padre, empieza un fluir gradual de consolidación y de paz.
En la misma pasión, tal y como nos cuenta, nace pues el sentido de la consolidación y de la paz que durará hasta el sepulcro, preparando la escena de la resurrección. Se puede saborear perfectamente el cambio que misteriosamente opera el crucificado en aquellos que están a su lado, las mujeres y sus amigos y las dos últimas escenas. Es bueno reflexionar y releer la pasión en estos días de Cuaresma, incluso antes de la salida extraordinaria. Nos puede ayudar a desatar nudos de nuestras cuestiones difíciles, aclarar juicios sobre cuestiones ambiguas. Confrontando con ellas se desprende el dorado de baja calidad y se construye la mesa de un trono nuevo, un trono que evangélicamente es más auténtico. Quizás por falta de reflexión, de meditación, de contemplación de la pasión de Jesús, por lo que hoy asistimos a veces a muchas confusiones. Procesionar la cruz de Cristo por las calles es tomar conciencia de las preguntas que nos lanza la pasión a todos nosotros. Cargar sobre los hombros tantas cosas de este mundo que no comprendemos, tantas injusticias. Mostrar a aquellos que están en la calle lo duro de corazón que puede llegar a ser el ser humano. Es llevar sobre nuestros hombros tantas dudas personales, preguntas que no encuentran respuesta. No entiendo, Señor, esta situación de mi vida. Ayúdame a asumir esto, que se haga tu voluntad. Es bueno pararnos, es bueno preguntarnos, es bueno saber por qué es cargado por unos hombros humanos. Y por último, San Mateo nos presenta el sentido de la muerte de Dios. El hombre no acepta el ofrecimiento de amistad que Dios le hace cuando se percata de que comporta una verdad en sí mismo y, en consecuencia, la necesidad de salir del círculo que le oprime. Toda muerte lleva el signo de un misterio absoluto y la experiencia de una absoluta incomunicabilidad. No podemos comprender casi nada de aquello que le sucede y al final se verifica una incapacidad de dar y de recibir cuando nos enfrentamos a la muerte. Si nos resulta imposible entender la muerte del hombre, ¿cómo podemos entender la muerte de Jesús y el misterio que nos encierra? Una muerte definitiva, como para cualquier persona, y de la que solo Dios podrá reemerger. Acercarse a los misterios del sufrimiento y la muerte significa ser arrollado por ello y no lograr decir nada. Siguiendo a Mateo, meditaremos sobre los insultos que Jesús recibe mientras está en la cruz, sobre su último instante y, por fin, sobre algunos de los acontecimientos sucesivos a su muerte. Los insultos dirigidos a Dios. Por todos nosotros es conocida la característica tan especial de la crucifixión. Esta era considerada como una manera vergonzosa de morir. La misma posición del condenado lo exponía al ridículo. Mateo insiste mucho en las injurias lanzadas contra Jesús. Me gustaría acercarme al sentido de las mismas. Los transeúntes. Son personas que alguna vez habían oído hablar de Jesús, lo habían escuchado en alguna de sus enseñanzas, lo habían seguido por el camino y ahora se lo reencuentran. Empieza a emerger esa malignidad que está siempre en nosotros. Las horas pasadas escuchándolo han sido una pérdida de tiempo. Por ello nos dice el evangelista, movían la cabeza. Si ha terminado tal mal, sería por algo. Que muestre su poder. Tal razonamiento supone una idea de Dios. Dios es el grande, el poderoso, el victorioso. Si no triunfa, quiere decir que Dios no está con él. A partir de esa idea nace el insulto. Blasfeme. Es una especie de revancha.
Una vez más, todo hombre se revela a sí mismo, manifiesta lo mezquino que es, la mediocridad de sus pensamientos, y se expresa con tal espontaneidad que las personas creen decir cosas. Los teólogos. Estas son las personas que se habían sentido amenazadas, los que tenían en su mano los poderes religiosos, cultural y parte del poder administrativo. Este hombre que está en la cruz, por un momento nos ha impresionado. Lo hemos tomado hasta en serio, pero ahora vemos que no valía nada. Es interesante cómo se desvela la mentalidad de los eruditos. Ha salvado a otro, no puede salvarse a sí mismo. Nuestro razonamiento teológico con el que habíamos desenmascarado su posición, haciéndonos odiosos para la gente, resulta exacto. Porque no se puede salvar a sí mismo, siempre que haya salvado a los demás de verdad. Añade una cita de la Biblia. Confiaba en Dios, que lo libre ahora, puesto que ha dicho, soy hijo de Dios. Si verdaderamente está tan ligado a Dios, que confirme la verdad de este vínculo. Los ladrones tienen una clara razón para el insulto, no los ayuda. Dado que tú en este momento eres un desgraciado como nosotros, decídete a demostrar que eres alguien y nos salvarás. Pensemos en Jesús que escucha, sufriente, agonizante, estas palabras que afectan al corazón de su misión. Y por último nosotros. Reflexionemos sobre lo que habríamos dicho a Jesús como la gente de la calle sin llegar empero al insulto. Pongámonos en la categoría de aquellos que en el fondo no veían claro en lo que estaba sucediendo. Creemos en ti, pero baja. Solo necesitamos el menor de los gestos. ¿Qué trabajo te cuesta hacer otro milagro para que te aclamemos? La idea de un Dios poderoso y victorioso que salva con un acto de fuerza. La gran cuestión es, cada vez que contemplamos al Cristo de hermandad y caridad, ¿en qué creemos? Espontáneamente, sin quererlo, sin darnos cuenta, volvemos a la imagen de un Dios a nuestro servicio, no de un Dios en el que debemos y podemos confiar en Él, tal como Jesús confió en el Padre. Dios es para nosotros un mar en el que podemos arrojarnos, pero con algún pequeño instrumento de salvación, porque si el mar no nos sostiene, lograremos salvarnos. ¿Estamos dispuestos a abrir nuestro corazón al Dios del Evangelio y a todo ello que tal aceptación comporta? Los últimos instantes. Desde el mediodía se oscureció toda la tierra hasta las 3 de la tarde. Esta expresión es densa, pesada, parece recordar las tinieblas que cubrían el principio de la creación. Jesús en este momento ha llegado a experimentar el punto extremo de la desesperación humana, no en cuanto a pecaminosidad y rebelión contra Dios, sino como angustia y sufrimiento. A cada uno de nosotros, partiendo de nuestra propia experiencia, se nos invita a descubrir en las últimas palabras de Cristo el punto de referencia para intuir qué es lo que sucede en nosotros. En la vida, la aridez, la fatiga, la oscuridad, la noche, son caminos que ascienden hacia algo más, hacia la contemplación de Dios. Nosotros estamos llamados a través de las vías que nos propone Jesús a conocer y a unirnos más al Padre. Debilidad, cruz, oscuridad, silencio, son caminos que nos llevan a Dios. De nuevo nos surge la pregunta, ¿por qué Dios se hace conocer en la cruz? ¿No podría salvarnos de una manera más fácil? La muerte de Jesús no es gloriosa ni extraordinaria. Tras las últimas palabras se verifica incluso el malentendido. Creen que llama a Elías y le alargan la esponja con vinagre.
Hay confusión, pero ningún espectáculo de grandeza ni gente que reza. La muerte de Jesús es dramática. Se precipita en el abismo de la maldad humana que lo traga. Notemos que mientras Juan y Lucas nos presentan un aspecto transfigurado de Jesús, Mateo y Marcos muestran otro más, dramático y amargo. Todos podemos llegar a pensar cómo desearíamos que fuera nuestra muerte. En calma, serenidad, en el abandono, pero la verdad, ese momento está lleno de momentos imprevisibles. La muerte de Jesús no puede ser menos. Participa de la imprevisibilidad humana. No nos queda más que adorar el misterio del Señor, que se ha hecho como nosotros. No sabemos cuál será nuestra experiencia, pero sí sabemos que el Señor, con amistad, nos ha preparado el camino y saldrá a nuestro encuentro. Después de la muerte. Es cierto que frente a la muerte de Cristo no hay más que silencio. Pero silencio de resonancias cósmicas y humanas que pueden ser captadas mediante la fe. Nos limitaremos a considerar lo que le pasó al centurión y a los guardias. El centurión y los que estaban custodiando a Jesús, al ver el terremoto, las cosas que ocurrían, tuvieron mucho miedo y decían, verdaderamente era el Hijo de Dios. Estamos frente a la primera proclamación de Jesús, la primera revelación de los efectos de la paradoja de Dios en la experiencia humana. ¿Cómo llegar a una tal intuición? Hemos de observar una manera de mirar a Jesús, de lejos y de cerca. A veces nos quedamos en lo cercano, en lo corto, pero no miramos el contexto entero, de todo un acontecimiento. Los centuriones y los guardias están mirando toda la situación desde fuera, desde más atrás, sin prejuicio ni esperanzas de ningún tipo. Hemos de entender el valor que supera la barrera de la gente, que grita desde lo lejos sin entender y entrar en el misterio de su corazón. Entonces comenzaremos a tener una nueva relación. Se rasgará el velo del templo, que es el antiguo conocimiento de Dios, de modo que entrará en nuestro corazón para convertirse en experiencia. Ahora podemos caer en la cuenta del Cristo que procesionamos en el Calvario. Aquello que se lleva no puede resultarnos indiferente. Él nos cuestiona. No pensemos que porque se va debajo somos más dignos que aquellos que están enfrente. Los que lo portan están llamados a identificarse con cualquiera de los personajes que aparecen en la pasión, incluso aquellos que lo insultan. Tenéis la responsabilidad de llevar por las calles de nuestro barrio y de nuestra ciudad a aquel que murió en la cruz. Aquel que nos recuerda que la muerte está presente en nuestra vida humana cotidianamente. Aquel que no ha muerto por nada, sino para darnos el regalo de la vida eterna. Termino con el deseo que empecé. Lo transformo en ruego. Aprovechemos estos días de la Cuaresma para leer la Biblia, en cualquiera de los medios que tenemos a nuestro alcance. Leamos la pasión, cojamos la palabra sin miedo y sintamos sobre los hombros el peso de algo tan único que es capaz de cambiar el corazón del hombre y de aquello que nos lleva a las calles. Ahí está. Cuando le termine de corregir la errata, os lo mando si queréis. Tiene alguno. Espero no haber sido muy pesado, espero haberos ayudado y espero que mi reflexión haya servido al menos en esta Cuaresma para cumplir ese deseo. Leer la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Muchas gracias y buenas noches. Antes de despedirnos, yo sé que el cuadrito no se lo comí.
Ya te he dicho que yo no quería cuadritos. Tenemos nuestro director espiritual. Que tú sabes que está incluido. Ah, bueno, este sí me gusta por el logo. Donde está llamando nuestro director espiritual, bueno, pues nuestra sala formativa. Pues nada, mañana, bueno, recordaros que fin de semana para los cofrades que no terminan con estas charlas formativas. Mañana tenemos el pregón de la hermandad, la presentación del cartel. Y para algunos continúa también el domingo con la... Para algunos también continúa el domingo con la reunión de los cargos de la procesión, que ya empezamos a darle forma a la procesión de este año de 2024. Así que bueno, pues muchas gracias y nada, que paséis buena noche. El día 28 lo colgamos.